buenos días a todos. Buenos días, Isabel. Buenos días, Raquel. Mira que esto que nos decían de que empezábamos las primeras, pues todo tiene su aprendizaje, ni que hubiéramos estado de pie y nos fuéramos corriendo a sentar. Bueno, pues... Y no sí. he revisado la hemeroteca, pero tampoco creo que haya habido muchos diálogos de dos mujeres en el entorno de estos premios. O sea que también en ese sentido vamos a empezar celebrando el protagonismo femenino, si te parece. Me parece perfecto. Y bueno, además antes de empezar incluso yo, si quieres el diálogo, ¿por qué no le agradecemos también a la organización, a INADE, agradecer también a toda la Junta, a todo el jurado que ha ofrecido estos premios por crear estos espacios de reflexión y para construir juntos un futuro del sector asegurador pues, mucho más sólido, más innovador y sobre todo comprometido con las personas, ¿no? Sin duda. Además, ese liderazgo femenino que decías no viene solamente por el liderazgo femenino, sino en general por la diversidad. Y quería aprovechar, ya que estamos aquí contando y un poquito más tú y yo en modo personal, y en ese compromiso con las personas, cuéntame tú, antes de que contemos los orígenes de pues, donde estamos trabajando y demás, cuéntame un poquito más de ti. De pequeña, ¿qué es lo que te hubiera gustado ser? Bueno, pues es verdad que el día que compartimos, ¿no?, para conocernos y para preparar esta jornada fue muy gracioso porque fuiste tú la que me dijiste, pues mira, digo, pues podíamos empezar hablando un poco, ¿no?, de qué nos hubiera gustado ser de pequeñas. Pues mira, a mí me hubiera gustado ser arqueóloga. Sí, ser arqueóloga y además por algo en principio relativamente frívolo, aunque luego ha sido algo que me ha acompañado a lo largo de mi vida, y es que me encantaba Indiana Jones. Entonces, Indiana Jones era arqueólogo y entonces yo dije, esto es para mí, o sea, esto es lo que quiero hacer en la vida, ir por el mundo viviendo aventuras y tal. Bueno, ese fue el inicio, pero es verdad que luego me he seguido interesando mucho por la arqueología, la antropología también. Me encanta todo lo que tiene que ver con el mundo de Atapuerca, por ejemplo. Y bueno, pues quizás hay algo relacionado, ¿no?, con la arqueología, que es la curiosidad, ¿no?, que yo creo que sí que quizás es una de las características que me han acompañado a lo largo de mi carrera. Yo siempre he sido muy curiosa, siempre. Y siempre digo, y se lo digo mucho a mis hijos, que la curiosidad es un motor muy potente para avanzar en la vida, ¿no? Interesarte por las cosas y ser curioso. Pero creo, Raquel, que tú también tenías una afición de pequeña. Pues muy parecida. De hecho, yo también quería ser arqueóloga, pero en este caso mi motivación era por Jurassic Park. No te digo más. Y creo que también eso hacía que buscara, además de la curiosidad de cómo habían surgido las cosas en el pasado, el entender muy bien y el conocer de primera mano nuestra historia para luego seguir forjando ese futuro. Entonces yo creo que es muy interesante y además que encaja perfectamente con los orígenes que también nosotros pues, tenemos en cada compañía. Sí. Y si te preguntara en una palabra, ¿cuál crees que es el resultado de ese camino? Bueno, pues me acabas de pillar. Bueno, supongo que el resultado del camino es la persona en la que todos nos hemos convertido, ¿no? Y un poco, yo luego no estudié arqueología, estudié Derecho. Me gustaba mucho el mundo del derecho. Y sin embargo, cosa que es bastante habitual, ¿no?, en nuestro sector, porque aparte de las personas, ¿no?, que estudian la rama actuarial y tal, nos encontramos con muchísima gente que hemos llegado al sector de forma casual, pero luego nos ha atrapado, solemos contar. Yo empecé trabajando en una correduría de seguros en Bilbao, llevando todo el tema, dentro de la correduría llevaba el tema de construcción y pasados unos años, 4 años concretamente, ASEFA se acercó a mí para ofrecerme la posibilidad de ser la directora de la oficina de Bilbao, la directora norte de la compañía. ASEFA, bueno, si me permites, claro. te cuento muy brevemente. Te iba a preguntar, por supuesto. Muy brevemente, sobre ASEFA. ¿Quién es ASEFA? Bueno, pues ASEFA yo creo que la definiría como la compañía especialista en construcción. Nuestro origen, el origen de la compañía, que nace en 1972,
es vinculado a un negocio familiar. ASEFA, de hecho, es un acrónimo, quiere decir Aseguradora Fernández Amo. Hemos mantenido el nombre porque luego con el tiempo hemos conseguido materializarlo en una marca potente. Y vinculado al negocio, al ramo de caución. Pero digamos que el nacimiento de la nueva historia de ASEFA se produce en el año 1989, cuando la mutua francesa SMABTP, Société Mutuelle de Bâtiments et Travaux Publics, que quiere decir Sociedad Mutua de Edificios y Trabajos y Obra Civil, compra, en aquel momento junto con SCOR, el reasegurador, que poco a poco va reduciendo su participación, pero en aquel momento, en 1989, compra ASEFA. Y digamos que el ADN, ese ADN de una mutua francesa especializada en construcción, porque ellos son la mutua de los promotores y constructores en Francia, es lo que se nos insufla en ASEFA y es lo que nos da un poco nuestro ADN. Dos cosas simplemente ya muy rápidas. Es una mutua con 160 años de historia. Ellos dicen que han atravesado 3 guerras y eso, bueno, pues habla mucho de la importancia que tiene para el grupo las relaciones a largo plazo, ¿no? Que es algo que intentamos siempre poner en valor. Y luego también el hecho de ser una mutua, pues también es algo que imprime carácter. Pero bueno, me gustaría conocer un poco también la historia de Ilunion, Raquel. Pues yo creo que ASEFA e Ilunion también tiene unos orígenes un poco, yo creo que comunes, porque son muy amplios en historia. Y es que no tanto solamente la correduría, sino que bueno, nuestro origen además es muy específico, muy concreto, y yo creo que a veces pues, no sé, a nosotros no se nos olvida, pero sí que nos gusta contarlo para que la gente entienda de dónde surge, en nuestro caso, la Unión Correduría de Seguros. Y es que formamos parte de lo que es el Grupo Social 11, también un grupo, una organización que tiene más de 80 años de historia y que pues, se consolida entre la ONCE, que se genera en los años de la Guerra Civil Española, y que va evolucionando a lo largo de la historia para expandir un poco su solidaridad, más allá de solamente ofrecer servicios a personas con discapacidad visual, sino a otras personas con discapacidad a través de la Fundación 11 o generación de empleo y de otra rentabilidad también económica y social a través de las empresas que en aquel momento eran Ceosa y Fundosa, que algunos a lo mejor las conocéis porque eso es verdad que tenían diferentes nombres. Y ya en 2015 se fusiona como marca única, que se denomina Ilunion en general, y nosotros como correduría surge en los principios de los años 90, o sea, también tenemos ya 35 años de historia, que no está mal, como correduría, y que surge primero para dar esa cobertura a todas las áreas del Grupo Social 11, en aquel momento de 11, de Ceosa, de Fundosa, de la Fundación, y para empezar a expandir un poco esa necesidad de aseguramiento para otras entidades, el tercer sector, entidades de discapacidad, federaciones, fundaciones y cualquier tipo de asociación civil. Y, por supuesto, uno de nuestros puntos clave que hace que nosotros denominamos que buscamos hacer esos seguros con alma como propósito es hacer seguros específicos para personas con discapacidad. Qué bonito, ¿no? Seguros con alma. Seguros Me con encanta. alma, seguros con alma. Es un lema muy inspirador. Y es que nos gusta que el alma no solamente esté en los productos, sino también en las propias personas que forman parte del equipo. Con un equipo de más del 55% de la plantilla con discapacidad, la verdad es que intentamos que también esa parte de empatía y de conocimiento de los productos vayan desde la propia persona que está asesorando a nuestros clientes. Claro. O sea, más que nada para entender esa necesidad. Y luego, claro, por supuesto, y si me permitas avanzar un poco, además de contaros un poco ese origen, para nosotros lo importante es el co-crear, como bien decía también Adolfo, somos un poco a veces puntillosos con las aseguradoras y con las compañías, oye, hay que cumplir con la ley, con el decreto, con la ley del contrato de seguro, cuando se ha actualizado para que no se haga esas limitaciones tan grandes para la suscripción de un seguro para personas con discapacidad. Todavía tenemos muchos retos, yo creo que como sector asegurador, en los cuales pues ahora mismo nos encontramos que todavía pues, bueno, es un sector sólido, es un sector también muy regulado y nos tiene que permitir de alguna forma esto, el decir, vale, pues vamos avanzando con una base sólida para que el seguro sea pues, cada vez más inclusivo y que esa función de protección social se extienda a todas las personas.
buscando pues, bueno, pues seguros o de vida, de salud para personas con discapacidad, para poder asegurar a las asociaciones, para poder asegurar a personas voluntarias que están dando ese servicio a la sociedad. Entonces, bueno, yo creo que esta parte de situación, nosotros ahora mismo vemos que hay una cierta apertura por parte de las compañías aseguradoras y si no, pues os animamos a que lo hagáis también y que nos animemos a innovar dentro del sector, aunque vayamos pues, probando y haciendo pilotos, porque muchas veces vamos desde una base con poco nivel actuarial porque nunca se ha podido acceder a ciertos seguros. Y cuéntame tú, porque yo creo que nosotros tenemos como esta parte de situación, ¿no?, actual, pero yo creo que también a nivel de construcción, precisamente, como empezáis vosotros, oye, ¿qué es lo que os encontráis ahora mismo como retos? ¿Cuál es la situación actual que estáis viviendo? ¿Cómo lo conocéis desde ASEFA? Bueno, pues yo creo que ya se ha planteado en el discurso de Flavia, ¿no?, desde el consorcio, ha evocado un tema. Tenemos también aquí a Lourdes, que lo conoce muy bien, desde una empresa constructora. Uno de los grandes retos del aseguramiento en este momento, ¿no?, de los riesgos de construcción es el riesgo climático, clarísimamente. Ella ha hablado de la DANA y ha hecho referencia un poco a los eventos climáticos más relevantes que ocurrieron durante el año 2025. En este año, 2026, a primeros de año, se produjo un evento, yo diría, novedoso quizás en el sur de España, que fue que hemos tenido siniestros de todo riesgo construcción, que quiero recordar que no es un ramo consorciable, pese a ser un seguro de daños, no es un ramo consorciable. Se produjeron una serie de eventos climáticos, de tormentas sucesivas, que cada una de ellas no tuvo una relevancia extraordinaria, aunque la más potente fue Leonardo, pero que el hecho de producirse durante un mes eventos sucesivos nos ha provocado un impacto en este primer trimestre bastante relevante, y estamos hablando de millones de euros en siniestralidad. Entonces, yo creo que es uno de los retos ahora mismo para una empresa aseguradora especialista en construcción, y también a nivel de grupo estamos muy concienciados en relación con este aspecto y estamos trabajando para monitorizar nuestra exposición al riesgo climático a nivel europeo, de todas las filiales que tiene el grupo, con una herramienta propia que estamos desarrollando. Y luego quizás hay otro aspecto que también me parece que es a tener en cuenta y que también lo ha mencionado José Antonio Sánchez de ICEA en su intervención, y es un poco pues, la búsqueda de la rentabilidad, ¿no?, los crecimientos, pero apoyados en bases sólidas. Y ahí también es verdad que venimos de unos años a nivel de aseguramiento de riesgos materiales y de responsabilidad civil de mercado duro, que se ha hablado mucho del mercado duro, pero quizás ya sabemos que en seguros es así, ¿no?, la situación es cíclica. Pero concretamente en los seguros de construcción nosotros no hemos percibido en ningún momento ese mercado duro. Y nuestra visión es que tenemos que seguir respetando y muy fuertemente, porque, como he dicho al principio, ¿no?, nosotros somos una compañía, somos un grupo con 160 años de historia y que queremos perdurar y que buscamos las relaciones a largo plazo. Tenemos que seguir anclados en nuestros criterios técnicos de suscripción, los que sabemos que nos van a permitir la pervivencia, y seguir acompañando a nuestros clientes, que al final es nuestro reto, ¿no?, como compañía especialista. Acompañar a nuestros clientes, entender qué les preocupa y qué soluciones podemos aportar. En el mundo de la construcción, por ejemplo, ahora pues lo escuchamos todos, ¿no? No voy a decir todos los días, pero muy a menudo, que es la preocupación número uno de los españoles, el tema de la vivienda. Y la vivienda ahora mismo, a nivel sectorial, el inmobiliario vive un momento positivo, hay que decirlo, pero estructuralmente se va consolidando un déficit de vivienda en este país que va a provocar, porque la vivienda es un problema transversal, va a impactar clarísimamente en el modelo de sociedad. Es un problema que sobre todo afecta a determinados segmentos de la población. Estamos hablando sobre todo de la vivienda asequible, de los jóvenes y de los inmigrantes. En este país, en este momento, hay más de 700.000 viviendas de carencia de viviendas, si ponemos en relación la oferta
con la demanda. La demanda estructural de vivienda en España está por encima de las 250.000 viviendas y el año pasado se han hecho apenas 120.000. El sector afronta retos, la industrialización, no hay mano de obra. El problema es que la industria no está preparada para hacer 250.000 viviendas. Entonces deberemos avanzar, el sector deberá avanzar en la industrialización y eso tiene que permitir, y nuestro reto es acompañar a nuestros clientes en ese proceso. ¿Qué necesitan y cómo podemos acompañarles? Pero también me gustaría saber cómo veis vosotros, Raquel, el futuro del sector de aquí a unos años. Bueno, pues tenéis también muchos retos y nosotros también. A nosotros nos afecta a lo mejor tanto el ámbito de la vivienda por ahora a nivel de correduría, pero sí que, bueno, es verdad que el cambio climático afecta a todos, la siniestralidad también es importante y sobre todo hay que vincular esa sostenibilidad técnica con también la experiencia del cliente y el compromiso social. Y ahí es donde nosotros intentamos pues, poner el foco porque nos está planteando la inteligencia artificial un nuevo reto a nivel del sector de la mediación. En unos años, posiblemente una persona, en vez de estar preguntando a su mediador sobre que le compare, oye, ¿cuáles son las mejores opciones de cobertura?, va a intentar preguntárselo a ChatGPT. Ahora, todavía no nos está dando las mejores respuestas. Aún seguimos viendo que hay una propuesta de valor muy diferencial en el mediador de seguros. Claro, en nuestra parte puede ser un punto de disrupción total de la mediación si el mediador no consigue también adaptarse a esta tecnología para poder también evolucionar y adaptarse a esa necesidad de mercado. Y luego también la hiperpersonalización, que bueno, ya lo estamos viendo ahora mismo como situación actual. El cliente cada vez quiere más que se le personalice su seguro, que si va a coger un coche, que si solamente lo utiliza por cambio climático, por transportes o porque tiene que moverse a otra zona solamente de forma temporal, que solamente tenga que pagar su seguro de auto en los días concretos que lo usa. Ahora te está pidiendo eso. ¿Hasta qué punto podremos llegar? Y cómo el sector de la mediación puede adaptarse a estas nuevas necesidades, pues es con la colaboración con las compañías aseguradoras por una parte y luego también por intentar hacer pedagogía y concienciación al propio cliente de cómo puede utilizar de mejor manera pues también sus seguros y que muchas veces el seguro no se utiliza o su póliza no se utiliza solamente ante un siniestro, sino que tiene muchos servicios y que puede utilizarlos desde el primer día de la contratación para servicios complementarios. Qué importante es el siniestro, ¿verdad? El siniestro. Qué importante es el siniestro en la relación de una aseguradora con un mediador y también con el cliente. Sí, sí. Efectivamente, ahí tenemos que, entre todos, ayudar y acompañar al cliente, ¿no? Entonces, hay también ese punto de conexión con el cliente será fundamental. Y, bueno, cuéntame también un poco, porque yo creo que estamos hablando mucho pues, de, oye, ¿cuáles son esos orígenes, cuáles son esos valores? Y no es una pregunta muy improvisada, pero yo creo que nos puede venir muy bien también a nosotros. Si tuvieras que definir un valor de tu compañía, ¿cuál creerías que es? Bueno, pues nosotros siempre ponemos en valor, valga la redundancia, y esto no es algo específico de ASEFA, sino que es algo que viene del ADN de nuestra matriz, dos valores, si me lo permites. Uno es la proximidad y el otro es la tecnicidad. Como compañía especialista, pues tenemos un equipo técnico excelente, con titulaciones muy diversas, ingenieros, aparejadores, arquitectos, geólogos. Bueno, pues esa tecnicidad que nos permite acompañar y hablar de tú a tú a nuestros clientes, poder tener una interlocución muy directa, poniéndola también al servicio de la mediación, evidentemente. Y el segundo es la proximidad. Yo creo que en este momento quizás es lo que más la mediación echáis en falta. Muchas veces nos achacáis a las compañías, ¿no? Aquello de los buzones, cada vez todo se está volviendo más impersonal. Bueno, nosotros seguimos diciendo y seguimos llevando a la práctica que uno de nuestros valores es la proximidad. En ASEFA siempre hay un interlocutor que está en contacto con él. Importante el contacto humano, ¿eh? Efectivamente. Qué importante es. Nosotros teníamos un director general, Alberto Toledano, que ya falleció, que decía, personas con cara y ojos. Los clientes quieren personas con cara y ojos. Bueno, es verdad que hay que buscar el justo equilibrio.
la famosa IA. Me ha hecho gracia, ¿no? José Antonio, que estaba perfectamente asentado en su discurso, en el momento que ha hablado de la IA se ha tocado la nariz. Y digo, eso alguien que interpretara el lenguaje corporal seguro que quiere decir algo, porque estaba, cuando ha hablado de la IA se ha tocado la nariz y he dicho, algo quiere decir. Bueno, no podemos, evidentemente no podemos, sería absurdo, o sea, sería decir que la IA no es un reto o que no estamos en ese proceso de ver cómo podemos aplicarla dentro de nuestros procesos. Pero evidentemente, y aunque sea muy manido, seguimos necesitando el contacto humano, seguimos necesitando personas que nos cojan el teléfono, con las que poder hablar, con las que poder discutir, con las que poder profundizar en una cobertura, porque eso al final nos enriquece. ¿No? Y esos son los valores que siempre desde ASEFA ponemos encima de la mesa. ¿Y vosotros, Raquel? Nosotros también, y como nos van a pedir que ya vayamos casi que cortando, vamos con la última parte, si te parece. Yo creo que para mí, precisamente esos valores que nosotros planteamos está en ese propósito, y la unión tiene el propósito de construir un mundo mejor con todos incluidos. Lo tenemos tatuado en el corazón por todas partes, que es una de esas frases que conoces y que interiorizas. Y yo creo que eso forma parte de nuestra ética. Y luego también el management humanista, la gestión humanista de las personas, ¿no? De nuestro equipo y de que todo lo que hagamos tenga un impacto positivo en la sociedad. Trabajamos mucho desde el punto de vista ético en las virtudes, también que tiene que tener el líder de la organización, las personas que tratan con otras personas y el cómo tenemos que seguir dando ejemplo tanto a la sociedad como a todos los grupos de interés, a clientes, equipo y bueno, incluso pues, accionistas y otros partners y colaboradores. Entonces, yo creo que para nosotros, como valores principales, yo diría el tener un propósito claro, tener una ética en la que nos basamos y con un valor de compromiso también con el propósito y con lo que hacemos cada día para tener ese impacto positivo entre rentabilidad, además, económica y rentabilidad social. Una última cosita, si me permites, claro. que a mí me gusta siempre dejar un poco la pincelada. Hay veces, ¿no? Cuando me preguntan, yo solamente llevo un año, creo que también llevas poquito tiempo, ¿no? 2 años y medio tampoco. 2 años y medio, bueno, un poquito más. A mí cuando me preguntan y tal, ¿qué es lo que más te gusta y tal de ser directora general y tal? Digo, bueno, pues por un lado la curiosidad, ¿no? Todas las cosas que aprendo. Y lo segundo que más me gusta es que en este puesto puedes hacer cosas que cambian cosas. Y yo ahí siempre me gusta poner de manifiesto mi compromiso con la visibilidad del liderazgo femenino en el mundo asegurador, que creo que es súper necesario. No solamente por un tema de justicia, sino también porque es mejor para las empresas, porque tener ese equilibrio, ¿no? de las dos visiones. Y bueno, pues quizás en el punto en el que estoy ahora, pues puedo acompañar ese desarrollo, ¿no? de mujeres de mi organización para, bueno, pues para que poco a poco puedan ir dando pasos y visibilizar ese liderazgo femenino. Así que como ya veo que está muy serio Adolfo, creo que ya hemos cumplido nuestro tiempo. Felicitaros a todos en el Día Mundial del Seguro, felicitar a nuestro sector, un sector sólido y en femenino.